Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 4. Recordemos que BioChannel tiene toda una parrilla de contenidos diseñada para tu crecimiento espiritual, donde puedes estudiar diariamente la Palabra de Dios, un capítulo, al menos de la Biblia, con nosotros en este programa y la lección de Escuela Sabática, con el pastor Jonathan Márquez, también diariamente. Hoy estaremos estudiando un capítulo supremamente interesante de este maravilloso libro, pero primero vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender el valor del perdón que nos regalas, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Levítico nos trae justo a un momento especial, y es cuando Dios designa y nos da instrucciones acerca de cómo debía el pecador acercarse y restaurar la relación con Dios. El libro de Levítico es uno de esos libros, hemos estado diciendo en estos días, que muy poca gente entiende, o al menos a muy poca gente le gusta. Y gran parte de este disgusto por el libro tiene que ver con que no lo colocamos en un contexto teológico. Nosotros debemos recordar siempre que Levítico está en medio de la narrativa del Pentateuco. Y el Pentateuco nos provee a nosotros, en el inicio de este conjunto de libros que es Génesis. Por allá en Génesis capítulo 3 es un texto que todos conocemos, pero nos da esa plantilla teológica a través de la cual hay que entender la mayoría de los detalles e instrucciones que nosotros vamos a ir encontrando en el resto del texto sagrado. La idea de que el hombre y Dios, esa relación se distancia, ¿no? Y se rompe esa relación, esa noción que está allí presente en el libro de Génesis en el capítulo 3, va a ser vital para nosotros entender lo que está ocurriendo en el libro de Levítico, particularmente en el capítulo 4. ¿Por qué? El texto comienza primero colocando un escenario diferente a lo que habíamos venido estudiando. Versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel diciendo, si alguno peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y hace alguno de ellos, y aquí viene todo el resto de instrucción de qué debía hacer el israelita si caía en una de estas categorías. En el capítulo 1 es un video al que vamos a estar haciendo constante referencia, debido a que allí dimos el marco general de cómo entender el libro de Levítico. Allí, del capítulo 1 al capítulo 3 de Levítico, se está hablando de las ofrendas o de los presentes voluntarios, ¿sí? Allí no había una obligación por parte del israelita de presentar lo que se menciona en esos capítulos. Al contrario, esto era un asunto de voluntario. Por eso el capítulo 1 de Levítico dice: cuando alguno de los hijos de Israel quiera presentar una ofrenda ante el Señor, va a traer esto. Entonces, allí estamos hablando de ofrendas voluntarias. Hablábamos de las ofrendas de grano que eran de forma voluntaria, el israelita reconocía a Dios como el que proveía las necesidades. En el capítulo 3 vimos cómo el israelita de forma voluntaria presentaba un sacrificio a Dios como acción de gracias o como cumplimiento de un voto. Y en todas estas hemos estado hablando de que allí la palabra que se utiliza para este tipo de elementos es corbán, ¿no? Corbán, en el capítulo 1, Corbán Miná, en el capítulo 2, que hace referencia a las ofrendas de grano, y en el capítulo 3 se habla de el cebá, que es propiamente aquel animal que es degollado y por lo tanto se emplea para la adoración. En el capítulo 4 nosotros vamos a tener ahora otra categoría de sacrificios, una categoría de sacrificios que va a cumplir con un propósito y va a ser el remover el pecado, remover el mal. Esta categoría de sacrificios se llama hatá. Y se llama hatá porque es el mismo nombre que recibe en el texto cuando dice en el versículo 2 de que si alguien peca inadvertidamente. Entonces, esa palabra allí de pecar es también la palabra hatá. Y entonces, tanto el pecado como la solución para el pecado en el texto hebreo de Levítico 4 recibe el mismo nombre. Ahora, en el capítulo 4 no estamos hablando de cualquier pecado, sino que dice el texto, estamos hablando del pecado inadvertido. Ese pecado inadvertido viene de una palabra hebrea, shagá, que significa no estar consciente de, ¿no? O sencillamente no estar, es cuando tú haces algo, pero no te das cuenta que lo que hiciste estuvo mal. Entonces, en todo el capítulo 4, como hemos estado diciendo y lo explicamos nuevamente en el video del capítulo 1 de Levítico, tenemos el principio general, y el principio general es el pecado inadvertido, ¿no? Es cuando alguien hace algo en contra de las ordenanzas de Dios, pero él no es consciente de ello. Y luego
en el resto del capítulo vienen las adaptaciones. Y es, particularmente el capítulo 4 va a presentar la adaptación de si es el sacerdote, la persona que hace algo y no es consciente de que lo que está haciendo está mal. Luego viene a mencionar o se adapta para hablar de la comunidad, ¿cierto? Si es toda la congregación de Israel la que colectivamente hace algo que está mal y no son conscientes de ellos. Luego viene las instrucciones para aquella persona que es el jefe o es un líder dentro del pueblo. Y por último, se da la instrucción para una persona del común, ¿no? Cualquier israelita, si esa persona comete un pecado sin saber. Si nosotros vemos aquí hay unos grados, ¿no? Vemos que primero el sacerdote, el pueblo, el líder y el israelita común. Esto quiere decir que entre mayor sea la responsabilidad, entre mayor sea la posición que tuviese una persona dentro de la comunidad israelita, pues más grave era su omisión, ¿no? Podríamos decir que aquí estamos hablando de esos pecados por omisión. Aunque no quiero saltar de una vez aquí a la aplicación del texto, sí es importante el entender cómo se hace este grado, ¿no? Esta clasificación, por así decirlo, no de que un pecado es más grande que el otro, sino de las consecuencias que trae cuando un líder peca y cuando lo hace quizás una persona que no tiene tanta influencia. Aquí debiéramos pensar sobre todo en la responsabilidad que se tiene como líderes. Y no solo podríamos hablar de los líderes de iglesia, sino que en cierta forma todos nosotros ejercemos influencia sobre los demás y por lo tanto eso nos hace líderes y debiéramos ser conscientes de que nuestras acciones tienen una mayor repercusión quizás a la de cualquier otra persona, porque hay gente que nos está viendo y por eso debiésemos ser conscientes de esa sagrada responsabilidad que llevamos sobre los hombros. Pero bueno, esto es solo una pequeña reflexión sobre el punto. Volviendo al capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que la instrucción para el sacerdote que peca por omisión es que va a traer un novillo. Ese novillo se trae a la puerta del tabernáculo, se degolla, se toma la sangre y aquí vamos a ver una gran diferencia pues con aquellas cosas que hemos visto hasta ahora en el libro de Levítico. La sangre el sacerdote debía tomarla, iba a entrar al lugar santo y en la cortina, en ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, él iba a esparcir 7 veces, iba a mojar su dedo en la sangre, iba a esparcir 7 veces la sangre de este sacrificio. Luego iba a colocar parte de esa sangre, la iba a colocar sobre los cuernos del altar del incienso y usted se preguntará, ¿por qué sobre los cuernos del altar del incienso? Porque estos cuernos están apuntando hacia arriba y de esta forma la sangre se le ofrecía a Dios desde una perspectiva vertical, porque se ofrecía sobre los cuernos del altar y se ofrecía desde una perspectiva horizontal cuando se echaba la sangre sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recordemos que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, representada por el arca del testimonio, pero también estaba en los cielos. Entonces, por esa razón se ofrece la sangre hacia arriba y también de forma horizontal. Ahora, esta sangre de la cual se menciona también iba a aplicarse fuera, ¿no? del santuario, o sea, fuera del lugar santo, porque dice el texto que sobre el altar del holocausto, al pie del holocausto, se iba a derramar el resto de la sangre del novillo. Entonces, esto aquí es importante porque nos revela la importancia que tenía la sangre para transferir el pecado del que ofrecía el sacrificio al santuario. Aquí nosotros, porque si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que dice que este sacrificio se ofrece para expiación, para kiper. ¿Qué significa que se ofrezca para expiación, que se ofrezca para kiper? Significa que se ofrece para remover el mal que estaba, o remover el pecado que en este momento estaba en el pecador. Y ese pecado ahora se remueve del pecador y se le transfiere al santuario. En el resto del capítulo lo que nosotros vamos a ver es el resto de instrucciones que se dan para las distintas personas. En el caso del sumo sacerdote y de la comunidad, ambos tenían las mismas instrucciones. Ya cuando se menciona al jefe de la tribu o al israelita común, el único cambio que se hace es en el animal que se va a ofrecer, donde hay obviamente una degradación, porque aquí se habla de novillo y luego se va a hablar de una oveja o un cabrito.
Entonces hay una degradación en el sentido de que es menos costoso el animal. Y también que para el líder y para el israelita común la sangre no se llevaba dentro del lugar santo, sino que solo se manipulaba en el altar del holocausto. Pero la idea detrás de todo esto es lo mismo. Ahora, todo esto dice el versículo 27 y 28, cuando se habla ya del israelita común, se nos repite la misma idea, la sangre se manipula, el animal, de hecho, parte del animal se va a quemar en el altar del holocausto y la otra parte del animal se lleva a un sitio, dice, limpio fuera del campamento donde se quemaba también, y todo esto entonces era en cierta forma un holocausto. Ahora, en el versículo 31 nosotros tenemos allí la idea de que al hacer esto, el sacerdote hace expiación por el que hace la ofrenda y entonces será perdonado. Aquí es muy interesante lo siguiente: lo que le da el perdón al pecador no es propiamente el sacrificio. El sacrificio lo único que hace es remover el mal, remover el pecado que hay en él. El perdón lo termina otorgando es Dios, porque es contra él, a quien el pecador ofende, ¿no? Son sus reglas las que el pecador transgrede. Y entonces aquí podemos hablar de que es el pecador el que hace una transgresión de las normas de Dios y por lo tanto él rompe la relación que existe entre Dios y la persona, ¿no? Y el israelita. Por esa razón era que se necesitaba de un sacrificio que removiese el mal y removiese el pecado que estaba en ese momento impidiendo la relación entre Dios y el hombre. Entonces, a la luz de esto, nosotros nos damos cuenta que el Levítico capítulo 4 es sencillamente Dios dando las instrucciones de cómo se podía restaurar la relación que existía entre Dios y el hombre, pero que por causa del pecado se había dañado. Y entonces vemos aquí Dios proveyendo unas medidas temporales para que el hombre pudiese buscarlo. Recordemos siempre que el propósito de todo el libro de Levítico es que el hombre y Dios puedan estar en una relación tal cual, o al menos reparar esa relación, parte de esa relación como existía entre Adán y Dios. Aunque Adán y Dios tenían un acceso directo, el santuario buscaba reparar, al menos de forma indirecta, esta relación que existía. Entonces tenemos allí la mención del sacrificio por el pecado. Ahora, lo que es interesante es que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, se nos dice que Dios envió a su Hijo, es decir, a Jesús, y lo envió como un sacrificio de Jatá. Que esto es muy interesante porque nos dice que así como en el antiguo Israel había un sacrificio que removía el pecado y luego de remover el pecado Dios daba el perdón al pecador, ahora nosotros tenemos a un sacrificio que es mucho más perfecto y que se llama Jesús. Porque en Jesús y a través de Jesús el pecado que está en nosotros también se remueve y entonces en virtud de esto Dios nos otorga el perdón. Es una noticia espectacular porque estamos viendo cómo esta obra que Jesús iba a realizar ya estaba prefigurada en el santuario. Y vemos entonces cómo un Dios que está interesado en estar con nosotros, que está interesado en restaurar las relaciones, hace hasta lo imposible con tal de que esto pueda ser así. Particularmente estamos hablando en este caso de cómo Dios es capaz de enviar a su Hijo para que a través de su Hijo se pudiera remover el pecado del pecador y de esta forma él pudiese otorgar perdón. El mensaje de Levítico 4 es claro. Dios ha hecho hasta lo imposible y ha hecho la provisión necesaria para darte perdón. Ahora, muchas veces nosotros somos conscientes del hecho de que Dios perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y es aquí donde a veces quizás no comprendemos al 100% lo que significa el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios significa que ya no existe más ese pecado. Que ese pecado que tú estabas cargando allí, imagínate que ese pecado es como si fuera una piedra. Y en el santuario lo que hacía el sacrificio era que Dios tomaba esa piedra que traía el pecador y Él asumía el costo de lo que involucraba restaurar la relación con el hombre. Exactamente igual nosotros hoy estamos llevando nuestros pecados como si fuera una piedra y la llevamos muchas veces en nuestro cuello y la llevamos muchas veces en nuestra conciencia y nos martirizamos y una y otra vez estamos pensando en que yo soy culpable, en que yo hice esto, en que yo soy pecador. Y Dios está
Dios ya hizo la provisión necesaria para tomar ese pecado que tú estás cargando y arrojarlo al fondo del mar para que tú nunca más tengas que lidiar con él. ¿Sabes qué es lo interesante del Levítico 4? Que dice que una vez se hacía expiación por el pecador, se removía ese mal que estaba en él y el pecador nunca más tenía que lidiar con el hecho de cómo se iba a exterminar el pecado, porque ya era Dios el que asumía esta tarea. Y hoy la misma oportunidad está abierta para ti. Hoy es un día donde la oportunidad, donde tú puedes recibir el perdón de Dios, sigue estando abierta. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas alejado, es Dios el que te está diciendo que Él se está encargando de remover aquello que te está separando de Él. Él te está diciendo que es Él el que asume el costo de esas malas acciones que tú has hecho y de ese pecado que tú has cometido. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día del perdón divino. Y por esa razón, hoy de una forma clara, sencilla y directa, Dios te está diciendo, yo te perdono. Yo asumí los costos de lo que involucra perdonarte y hoy te estoy buscando para que restaures mi relación y te estoy buscando para restaurar la relación que yo quiero tener contigo. Ese es el mensaje de Dios para ti. Pero también quisiera señalar el hecho de que en el Padre Nuestro Dios nos enseña que así como Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar a los demás. Así que hoy no solo es un día para recibir el perdón de Dios, sino también para nosotros poder dar ese perdón, para poder extender el perdón a las demás personas. Si hay alguien que te ha afectado, si hay alguien que te ha hecho daño, si hay alguien que ha hecho una acción contraria a ti, hoy también es el día para perdonarlo. Hoy también es el día para que tú le escribas un mensaje diciéndole, mira, te perdono. Yo no quiero que tomes esto como manipulación espiritual y si tú no has sanado una herida, está bien. Toma tu tiempo para perdonar. Pero recuerda también que las heridas que Dios lleva por nosotros han sido sanadas por la sangre de Jesús. Y hoy es el día para gozarnos en el hecho de que Él nos perdona y que entonces nosotros también podemos perdonar. Si tú conoces a alguien que está pasando por un momento de duda espiritual, de carga espiritual y que necesita escuchar el mensaje del perdón divino, de que Dios en Jesús se encargó de eliminar el pecado que nos separa, compártele este video para que él pueda saber y entender que Dios hoy le dice te perdono, sin peros, sin condiciones. Tan solo ven cómo estás y yo me encargaré de quitar el pecado que está sobre ti. Si conoces a alguien también que necesita entender que el perdón divino implica perdonar a los demás, también compártele este video para que muchas más personas puedan disfrutar del perdón que Dios nos da. Que hoy puedas gozarte en esa noticia y en esa relación restaurada que Dios quiere tener contigo. Que Dios te bendiga.